Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del libro de Proverbios. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo, que te descienda sobre todos los que están y van a ver esta clase sobre nosotros también, y nos capacite para poder entender la santa palabra de Dios y así construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy estudiamos el capítulo 5 del libro de Proverbios, un tema muy interesante. Va a hablar con una valentía y un tremendo coraje el rey Salomón sobre el adulterio. Vamos a comenzar ya el capítulo 5, versículo del 1 al 2, y dice así: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para conservar la sagacidad y que tus labios guarden la ciencia. Hablando del adulterio, que es el tema que va a tocar el gran rey, como en los capítulos anteriores, Salomón sabía que su instrucción iba a ser muy útil cuando se le prestaba atención y oído. Dos cosas que son muy importantes y no son iguales: atención y escuchar. Uno puede estar escuchando y no atender. Todos los maestros, inclusive los que enseñamos Biblia en la iglesia, todos tenemos que hacer todo lo posible para ganar la atención, para mantener, no solo que nos escuchen, que mantengan la atención en lo que estamos diciendo. En este capítulo, la sabiduría es una advertencia de hombre a hombre que da Salomón a su hijo, para que evite las relaciones con mujeres que no son las mujeres de él, y veremos más adelante qué tipo de mujeres. Este tema es bastante común en la literatura de sabiduría del Antiguo Oriente. Si alguna vez ganamos discreción, es difícil de preservar. Tenemos que saber preservar la discreción en cuanto, sobre todo ellos que no tenían los dones que tenemos nosotros de sabiduría, de ciencia, de discernimiento. Todos estos días les he recalcado la importancia del don de discernimiento. En cuanto a la legislatura del Antiguo Testamento, era muy estricta y conllevaba una lista de conductas tremendas para las personas de la antigua alianza. Habían pecados que eran pecados de muerte, pecados que no se perdonaban, pecados que conllevaban la muerte de quien lo cometía. Y uno de esos pecados era el adulterio. El adulterio conllevaba pena de muerte. De hecho, era el adulterio, la idolatría y el asesinato. Eran pecados que no se podían perdonar y llevaban pena de muerte. Créanlo que no, los tres, idolatría, adulterio y asesinato, tienen una base en común que veremos. Decía Levítico 20:10, decía: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto él como ella serán condenados a muerte. Ya lo vemos en cuanto a este tema. Igual es con la idolatría, y lo hemos visto de hecho cómo se llevó esa pena muchas veces. Y para el asesinato, si era involuntario, estaban las ciudades de refugio, las ciudades de los levitas. En cuanto al adulterio, es relevante destacar que el castigo era idéntico para ambas partes, para el hombre y para la mujer. No existía un doble rasero que permitiera al hombre tener relaciones
maritales, según dice Levítico. Que se aplicaron o no después es otra cosa. Cuando según pasa el tiempo Israel fue degenerando en cuanto al orden y guardar la doctrina del pacto. Todos los pueblos que rodeaban a Israel, especialmente los cananeos, eran conocidos por su promiscuidad sexual, entre otras cosas, pero era un pueblo promiscuo sexualmente tremendamente. Y Dios deseaba que Israel fuera un pueblo santo, lo cual quiere decir que el Señor deseaba que fuera un pueblo diferente. Eso lo deja saber muchas veces. Una vez más, estas leyes fueron dadas para Israel como parte del pacto de Moisés. Por eso que nosotros estamos ya bajo pacto de la gracia y tenemos otras leyes. Pero estos tres pecados de idolatría, el asesinato y el adulterio, no dejan de ser pecados mortales, pecados gravísimos, gravísimos. ¿Y qué es lo que tienen los tres en común? El abandono de la fidelidad a Dios. La idolatría es el abandonar, dejar de ser fiel a Dios para poner tu fidelidad en un objeto que no es Dios. Ya tú no sigues la ley de Moisés, tú sigues lo que te dicta ese culto o ese ídolo. El asesinato es tomar una vida que es de Dios, que no es tuya, es meterte, igual que la idolatría, es meterte en el camino único de Dios, abandonar el pacto con Dios, tomar algo que no te pertenece, que la vida es privativamente de Dios, de más nadie. Por eso es que la iglesia respeta tanto la vida desde el comienzo hasta su final, porque hay muchas cosas que el Señor nos las ha dado como la naturaleza para nosotros trabajarla, pero la vida es de Él, porque Él es el Señor de la vida. Él la da y Él la quita. Nadie más puede tomar una vida. Desde el primer momento del embarazo hasta el último momento en que Dios decide y llama. Por eso los pecados de suicidio que hoy quieren tapar, diciendo... el otro día lo vi en un caso de un policía que se suicidó en España, que no decía la palabra suicidio. ¿Qué es lo que decía? Decidió dejar la vida. No, son un suicidio. Son un suicidio y es una de las ofensas más grandes a Dios, junto con el adulterio. ¿Por qué? Por la misma causa. Por la misma causa, porque el Señor dio la unión matrimonial para engendrar vida. Y la vida es de Dios. Por eso es que la iglesia ha elevado el sacramento del matrimonio lo dije la palabra, sacramento, la unión del hombre sexual, del hombre y la mujer. No es pecado en el matrimonio, es santo. Dios actúa en la relación del hombre y la mujer sexual, creando la vida. Él interviene creando la vida y dando su inmortalidad, su espíritu, aquel ser que el hombre y la mujer están creando. Eres quien hace de un animal un hombre a darle su espíritu. Por eso es que cuando tú eres infiel al pacto que has hecho con la esposa en el matrimonio, es un pecado de muerte. Estás cogiendo el símbolo del sacramento y lo estás profanando. Es como si pisotearas la hostia, que uno diría es cosa más horrible. El adulterio es igual de horrible, porque estás tomando el símbolo, el sentido sacro del matrimonio y lo estás profanando. O algo tremendamente contaminante espiritualmente. Ese es el gran problema del adulterio, que va más allá de la infidelidad a la pareja, que ya de por sí es mala. Estás profanando la santidad de Dios al crear vida, porque el acto sexual se ha hecho para crear vida. Al crear vida, y no, por supuesto, porque el crear vida fuera del matrimonio después conlleva una serie tremenda de consecuencias, hijos fuera del matrimonio, enfermedades
dolor en la otra persona o ira en la otra persona, daño a ti mismo porque te culpas, transmite ese mal humor tuyo que aunque tú quieras que no y piensas que lo disfrutas, te justificas pensando que la culpa de lo que tú hiciste no es tuyo, sino que es de tu esposa y la tomas con tu esposa. Hermano, todo pecado engendra daño a los demás. El adulterio engendra daño a la esposa, a los hijos, a la familia, a la iglesia. Fíjate cuando dice, el Señor lleva el matrimonio al nivel del amor de Dios, dice, marido, amad vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Fíjense ustedes qué misterio más grande el Señor propone en la unión. Cristo no puede ser infiel a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Muchas veces la gente pone en las bodas, habla ese capítulo, yo creo que no, la que lo lean de Efesios o Corintios y no se dan cuenta, ¿no? de la clase de poder que tiene esos capítulos al elevar el sacramento de matrimonio a nada más y nada menos que la unión más santa que existe, que es la unión de Cristo con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Ellos son la iglesia y Cristo son uno solo. Por eso que es hoy en día el adulterio es un pecado de los más graves que hay, que se comete delante de Dios, y no se habla demasiado de eso. Es gravísimo. Era en Israel, al no ver la gracia de la cruz, pues lo único que tenían para evitar estos males era la muerte de las personas que cometían estos tres tipos de pecados que conllevaban la pena de muerte. Vamos a ver el versículo 3 y dice así: porque los labios de la mujer ajena destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Los labios de la mujer extraña. Este fraseo de Salomón es poético, es muy poético. La figura de los labios y la boca se refiere a las palabras de una mujer extraña que puede usar con sus seducciones, pues es esa atracción. Los primeros pasos hacia este tipo de asociación de adulterio casi siempre se hace por lo que se dice o lo que se comunica. Esto habla de la gran necesidad, y siempre yo lo he dicho, que entre hombres y mujeres tengamos una contención en cuanto a la relación. Un predicador tiene que tener mucho cuidado cuando habla, muchísimo cuidado, porque puede dar muchos malos entendidos de personas que o no tienen bien su cabeza o se hacen expectativas extrañas. Pero también un hombre o una mujer casada también con otra persona del sexo opuesto, inclusive entre religiosos. Santa Teresa lo decía: entre santa y santo, pared de canto. No importa cuán santo sea el sacerdote, no importa cuán santa sea la religiosa. Decía, en el medio, pared de canto, que eran esas piedras de más de 2 metros de ancho. Y por eso es el problema del confesionario, los antiguos confesionarios con cortina y todo eso. No es para evitar nada físico, es que desde que tú entrabas, si se veía que había una reja o una cortina, tú sabías que había una separación entre ti y la otra persona, que no era un diálogo de amigos, que estabas delante de algo profundamente diferente. Y Salomón llama a las personas casadas a tener cuidado en este tipo de intimidad, porque como bien dice la Biblia, el que ama el peligro perece en él. Y esto sirve antes y sirve ahora. Salomón se centró aquí en la mujer extraña, no porque pensara que los hombres son siempre morales, pero lo que estaba hablando de que en esa cultura, cuando la mujer extraña, es que era muy raro que una mujer judía se dedicara a la prostitución. Las que se dedicaban a la prostitución generalmente eran mujeres extranjeras, ya sean cananeas de otros lugares, ya sea ya en la última etapa ya de la época de Jesús, griegas, romanas, ese tipo de personas que habitaban
en Jerusalén, porque la regla era tan estricta que no se entendía. No, para una muchacha que antes del matrimonio tuviera relaciones sexuales también era pena de muerte, y el muchacho no encontraba ninguna chica con quien tener relaciones. Por lo tanto, si quería tener relaciones tenía que acudir a una prostituta, que eran mujeres extrañas. Y el Señor prohibía la relación con mujeres extrañas, lo vimos desde el Deuteronomio, extranjeras, porque esas mujeres extranjeras traían sus dioses con ellas. Y el hombre, como todo ese cuento de que son el sexo fuerte, eso es un cuento. El que crea que la mujer es débil, que se case para que se dé cuenta si la mujer es débil o no es débil. Como siempre nosotros somos más fáciles de persuadir y no vamos a entrar en esas cuestiones de por qué traían sus dioses y los hombres terminaban adorando los dioses que traían esas mujeres. No al revés, ellas no iban al Dios de Israel, ellos iban a los dioses de ellas. De ahí es porque Salomón es tan explícito en decir que este tipo de mujeres que se dedicaban a la profesión más antigua del mundo, sobre todo las Babilonias, tenían un entrenamiento que inclusive era religioso, porque parte de sus dioses, la adoración de sus dioses conllevaban actos sexuales. Tenían prácticas, tenían formas de hablar, tenían formas de vestirse que atraían a los hombres, que sabían que con las mujeres judías no lo podían hacer porque iban a terminar muertos. Vamos al versículo del 4 al 7, y dice así: pero al final es amarga como el ajenjo, cortante como espada de dos filos. Sus pies bajan a la muerte, el Seol retiene sus pasos. No sopesa la senda de la vida y sus senderos se descaminan sin que lo advierta. Ahora pues, hijos, escuchadme y no apartéis de los dichos de mi boca. Él pone el ejemplo de la miel, que es dulce, en contraste con el ajenjo, que es amargo, que es muy amargo. La dulzura de esta mujer que no es la tuya, que generalmente, vuelvo a repetir, no era hebrea, pudiera caer caso de adulterio, como vimos en el caso de la adúltera del Evangelio, pero no era lo más común. Lo que se refiere aquí, sobre todo el rey, que tenía cerca de 1000 mujeres, 1000 esposas, porque todo lo que él está ahora pensando, razonando en su mujer, es que estas mujeres que él tuvo se lo está transmitiendo a su hijo. ¿Cuántos problemas él tuvo en su juventud por tener tantas mujeres que no eran adulterios, eran legales, aunque iba en contra de la ley de Moisés? Era el rey, y esas mujeres no fueron concubinas, fueron mujeres del rey, de su harén. No andaba con mujeres de otros hombres, eran las mujeres. Pero todos los problemas que le trajo esa cantidad de mujeres, él se lo está transmitiendo a su hijo. Y por eso lo dice, que ese camino de la prostitución, del abandonar a la verdadera mujer, porque vuelvo a decir, no hay concepto en esta gente de que una persona joven salga de parranda y vaya a un prostíbulo. Todo eso se hacía muy escondido. La sexualidad era muy severa en esa época, como es hoy en día entre los árabes. Los muchachos solamente podían tener relaciones cuando se casaban. Y por eso es que dice que toda esta vida que llevaba, cuando iban a ver las mujeres, pues había bebidas, había todo eso. Dice que es un camino que es como ir a la muerte, porque empiezas por una cosa y una cosa te lleva a la otra, y la otra a la otra, y vas de pecado en pecado. Y como dijo alguien, la bajada a la perdición es muy rápida, pero qué difícil de subir después. Pero dice que la perdición se baja de 2 en 2 los escalones. Bajas para abajo, vas rapidísimo. Y esto es lo que Salomón quiere transmitir a su hijo. Él entendió, como nadie, el desastre de su padre, el rey David, por el mismo motivo, por empezar por Betsabé, que sí fue un verdadero adulterio que conllevó a la muerte del esposo Betsabé y conllevó a la muerte del primer hijo de Betsabé. Él tenía toda esta experiencia y se la transmitió a Salomón, y Salomón se la transmite a su hijo. Parece que Salomón no hizo mucho caso a las advertencias de David. Tampoco sabemos si David tuvo tiempo de tantas guerras y tantas cosas en instruir a su hijo. Yo creo que David fue un excelente rey, pero cuando estudiamos el rey David vimos que como padre no fue muy allá, no fue un ejemplo para poner. Bueno, el versículo 8-14 dice así:
Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No seas que entregues tu dignidad a otros y tus años a alguien implacable. No sea que de tu fatiga en casa seas también de extranjeros y tengas que gemir a la postre cuando tu carne y tu cuerpo se consuman. Y digas, ¿por qué aborrecí la instrucción y mi corazón rechazó la corrección? Y no escuché la voz de mis guías, ni presté oído a mis maestros. A punto estuve del colmo de la desgracia, en medio de la asamblea y de la comunidad. Salomón no aconsejó a su hijo que permaneciera en la presencia de la mujer extraña y pusiera a prueba su capacidad de resistir las seducciones de él. No, querido hermano, la mejor defensa que hay con un pecado es poner la distancia por medio. Y Salomón se lo dice, no pases ni por la puerta de tu casa. No decir, no, yo voy a probar que puedo ir con mis amigos y yo no voy a caer. Un ejemplo en este caso que está hablando. No, eso nos aplica a todos. El apóstol Pablo escribía mucho más tarde, en 2 de Timoteo 2:22. Decía, huye también de las pasiones juveniles. Cuanto más tiempo se permanece en presencia de lo que te incentiva al mal, querido hermano, mayor se vuelve el peligro. Debemos alejarnos, y eso es lo que decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación. Pero para no caer en tentación tienes que ponerte lo más lejos del mal. También le hace alusión el Padre al Hijo, que el mal hay que alejarlo del corazón y de la mente, de los sentimientos y también del proceso imaginativo, mental, que es lo que provoca el deseo. Debemos dejar de lado las tentaciones comunes a nuestros días y trabajar para poner la mente puesta en Dios. Eso lo dice Colosenses 3, del 1 al 2, y Filipenses 4, 8. Alejarnos de las tentaciones, alejarnos del mal, no pensar nunca que yo estoy fuerte para resistirlo. Te saliste del alcoholismo, no vayas a una fiesta donde hay alcohol, no vayas porque alguien te va a tentar a que tomes y tú vas a decir, una copa no hace nada, y ahí comenzó el descenso de 2 en 2 para abajo. Y a eso se le puede aplicar, puse el alcoholismo porque es el más común cuando yo trabajaba en el Departamento de Relaciones Públicas de Ventas del puerto de una de las líneas del puerto de Miami, en las fiestas de Navidad. Yo vi el caso de un señor que había entrado en el programa de la iglesia de Nueva Vida y Nuevo Caminar para dejar la adicción al alcohol, y se había encontrado con Dios, y él, como era vendedor, él estaba en esa fiesta y todos los amigos de él estaban haciendo todo lo posible porque él tomara. Era un reto, toma uno solo, y terminé llevándolo al lado y decirle, fulano, vete de aquí porque vas a volver al primer paso cuando tú ya no pudiste más y pasaste aquel retiro. Porque yo lo vi con mis ojos, como los amigos, en vez de ayudarlo a mantenerlo alejado de eso, lo animaban a que tomaran que fuera un solo trago, que eso no le iba a hacer absolutamente nada. Eso es lo que decía, lo que dice aquí, lo que decía San Pablo, lo que dice Salomón, y lo que decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Pero para empezar a no caer en la tentación tenemos que alejarnos de ella, poner tierra por medio del chisme. Estamos hablando de lo que sea. Si el chisme es tu tentación, no entres en Facebook, querido hermano, y sientas, no veas problemas que ponen las otras personas y los chismes que se comentan, aunque es muy difícil a la vez que entras. O sea, como decía la santa, tenemos que poner pared de canto entre nosotros y el área que tenemos débil, porque sabemos que el demonio va a atacar el área que tenemos débil. Eso es lo que es la tentación. La tentación es que el demonio tienta toda tu vida, te presenta ocasiones a ver en cuál tú caes.
Y cuando tú caes en una, empieza a proporcionarte todos los medios en esa parte de tu vida en que caíste, en ese objetivo, te los presenta, tú empiezas a caer, a caer, a caer y a caer. Y lo que originalmente no era pecado, que era una tentación, se convierte en una opresión, que es una opresión que el demonio te ataca por el lado flaco tuyo que encontró. Y no puede ser un pecado, puede ser tendencia a la depresión, puede ser montones de cosas que se vuelven para ti una espina clavada que te aparta de Dios. Y cuando él ya está seguro que es eso, él se agarra de esa área de tu vida y no te suelta. Y mientras más tú caigas en eso y más te quejes, más él sabe de que, porque él se entera de nuestros disgustos por la queja. Si oye que te quejas, te das cuenta que por ahí es donde va bien, porque el objetivo de él es que tú pierdas la paz. Por eso nos da el placer del pecado y después viene la angustia de haber pecado. Porque a la larga todo pecado lo que te deja después es todavía más angustia si eres un creyente de verdad. La tentación es oración y alejarte de aquello que tú sabes que es tu parte débil, de tu carcañal donde te puede morder. La opresión y es un ataque del demonio, pero es un ataque externo. Necesitas oración, que alguien ore por ti por liberación. Es un ataque de afuera. Después el tercer ataque del demonio, que es la posesión, ya es un problema que toma control de tu ser, de tu conciencia, de quién es, de tu espíritu, y ya eso lo que conlleva es un ritual, el ritual que ya tiene la iglesia de los exorcismos. Pero yo diría que la posesión es el menos común de los ataques. Hoy en día yo creo que la mayoría de los ataques que tenemos es la opresión. Por eso Salomón, que no sabía nada de esto, previene a su hijo. Y sobre todo está hablando en este momento, en este caso, de pecados sexuales, pero puede aplicar a cualquier tipo de pecado, porque al final todo pecado es desobediencia a Dios. Y ellos tenían muchísimos preceptos, pero tanto en aquella sociedad que por las limitaciones hacía esta fruta de las relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo tan atractiva, pues era algo no era tan común, pero era catastrófico, podemos decir. Y lo dice muy claro: mantente alejado de todo eso, porque después va a haber una cadena, como ya les expliqué ahorita, y se la vuelvo a repetir. Porque tú dices, bueno, cometo adulterio con alguien, mi esposa no se entera, estoy en otro país. Sí, no se va a enterar posiblemente, pero las consecuencias van a llegar a la esposa y tu hijo, como te dije. Porque el primer paso es que tú te vas a querer autojustificar de por qué cometiste, hombre o mujer, el adulterio. Y vas a empezar a decir, mi esposo no me satisface, no se ocupa de mí, y por culpa de eso, porque estoy tan abandonado, tan abandonada, me fui con esta persona. Entonces vas a traspasar tu ira de ti a tu esposo. Y como lo vas a culpar a él o a ella, pues entonces la vas a tomar con ella o con él. Y le vas a hacer la vida miserable a esa persona. Y eso va a transferirse a tus hijos y tu casa va a ser un verdadero desastre hasta que termine en el desastre final, que sea la ruptura, porque tú mismo te convences de que no es culpa tuya, es culpa del otro, como pasa con todo pecado, como pasa con Adán. ¿Quién te engañó? La mujer. Y a Eva, ¿quién te engañó? La serpiente. Y la pobre serpiente, pobre entre comillas, pues no tenía quien echarle la culpa y se quedó con toda la carga porque toda la maldad salió de ella. Pero siempre nos justificamos nosotros echándole, me empujaron, me sedujeron, me dijeron, me engañaron. Salomón es muy claro. Y él sabe, se lo dice, que él aborreció los consejos de su padre. Parece que yo estaba equivocado, parece que sí, que David le dio consejos. Y parece que aborreció los consejos de su padre,
Y más tarde se da cuenta a dónde, ya al término de su vida, cuánto daño le hizo todas aquellas situaciones que él tuvo de joven. Ahora el versículo 15 al 19, y dice así: bebe el agua de tu aljibe, a raudales de tu propio pozo. Se van a derramar fuera tus fuentes y tus acequias por las calles, que sean para ti solo, sin compartir con extraños. Que tu fuente sea bendita. Goza con la esposa de tu juventud, sierva de amores, gacela graciosa. Que sus pechos te embriaguen sin cesar, porque que su amor te fascine siempre. Salomón le recordó a su hijo que Dios había provisto una esposa en el pacto de Dios con los hombres desde el principio de la creación, cuando se dio cuenta que el hombre solo no podía subsistir, y creó una que hueso de mi hueso, carne de mi carne. Salomón se lo recuerda: el Señor no te creó solo, Él proveyó para ti una esposa. Y le dice, en lugar de descuidar lo que Dios te dio, debías renovar tu gratitud y enfocarte con lo que Dios te ha bendecido. Por eso es tan importante escoger esposa o esposo. Tenemos que conocer muy bien a la persona. Los noviazgos no pueden ser de 4, 5, 3 o 4 meses. Tú tienes que conocer bien a la persona. Conociendo los años te lleva a sorpresas. Y menos puedes ir al matrimonio pensando: yo lo voy a cambiar. Nadie cambia a nadie. El único que cambia el corazón es Dios. Que tu esposo o tu esposa tenga un encuentro con Dios. Pero si es un borracho o una borracha, no vayas al matrimonio pensando: cuando se casa, cuando tenga un hijo va a cambiar. No, hermano, generalmente eso no sucede hasta que Dios interviene. Pero hasta que Dios intervenga, ¿cuántos dolores se pueden evitar? Y lo dice Salomón: cultiva, se lo dice el padre a Salomón, cultiva, y evidentemente Salomón se lo pasa a su hijo, cultiva lo que Dios te ha dado. Dice: estás satisfecho con tu propia esposa y deja que la esposa esté satisfecha contigo. Sea amable. Dice: la provisión de Dios para la necesidad sexual del hombre te lo da en el matrimonio, porque el matrimonio es puro ante Dios. La relación tuya sexual con tu esposa delante de Dios es pura. Lo dice Hebreos 13:4. Es algo fresco, porque contiene la bendición de Dios. Y en la relación sexual el hombre y la mujer son bendecidos, porque se vuelven uno como Cristo con la iglesia. Estamos en una cultura que está sobresexualizada, tal como la de la época de Salomón, y se propone la satisfacción sexual como una sensación, una necesidad física. Mientras que todo esto sea un negocio de satisfacción física, queridos hermanos, el respeto hacia la otra persona se va a perder totalmente, porque ahí tú no vas a estar pensando en la otra persona, tú vas a estar pensando en mi satisfacción. Ese es el problema de todo pecado. Yo, no me importa el otro, uso la otra persona. Ahí es donde está la gravedad del pecado. Uso a la otra persona para mi gratificación. Y aquí, si podemos explorar lo que de lo que hemos sacado, de lo que sale del Cantar de los Cantares, hay muchas cosas que habla del esposo y la esposa. O sea, que estuve mirando unos puntos de la relación del esposo con la esposa, que puede decir: estoy aquí para ti y tú estás aquí para mí. Eso no se puede decir con una extraña, queridos hermanos. O como dice el Cantar: yo soy de mi amado y el amado es mío. O también esta otra reflexión: te conozco mejor que nadie. Y como te conozco mejor que nadie, conozco tus defectos y aún te amo. Muchas veces cuando hay relaciones extramatrimoniales, la otra persona no conoce los defectos de la otra, porque solamente le muestra la parte atractiva. Amor es cuando tú conoces los defectos de alguien y aún así la amas. Dice:
la unión en el matrimonio tranquila del hombre y la mujer. Puede decir, nuestros hijos y nuestra vida hogareña están protegidas, son seguras, porque el adulterio enseguida daña el hogar. También saqué otro punto que decía, no somos esclavos de nuestros deseos sexuales, vivimos por principios más grandes que un impulso sexual. Fíjate lo que decimos en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. No decimos hasta que engordes o hasta que mueras, perdón, hasta que mueras, no, o hasta que luzcas bien o cuando te pongas vieja, hasta ahí no, hasta que la muerte nos separe. Y dice una serie de cláusulas en la enfermedad, en la pobreza. Eso es lo que es la alianza entre el hombre y la mujer, que lo hacen uno. Como decía esta última que busqué, permanecemos juntos y nos apoyaremos mutuamente a medida que envejecemos. Hay diferentes enfoques de todo esto que ha dicho Salomón, pero cierto, es muy cierto. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Ese es el plan de Dios. Es para mí una de las cosas más hermosas que tiene este capítulo. Alégrate con la esposa de tu juventud, con quien has pasado tu vida, con quien conoces bien y quien te conoce bien a ti. Estaba viendo un pensamiento que decía, el adúltero mira como el vino se convierte en alcantarilla, pero el fiel esposo ve el agua convertirse en vino. Se lo voy a repetir, porque ese pensamiento de Webster lo encontré muy hermoso. El adúltero mira cómo el río se convierte en alcantarilla, sucio, pero el fiel esposo ve el agua convertirse en vino, como Jesús en las bodas de Caná. Veamos el 20 y el 23, donde dice, ¿por qué dejarte fascinar, hijo mío, por una mujer ajena y abrazar el seno de una extranjera? Pues ante los ojos del Señor están los caminos de hombre y sopesa todos sus senderos. Al malvado lo atraparán sus propias iniquidades y se enredará en las cerdas de sus pecados. Morirás por falta de instrucción sin advertir la magnitud de su necedad. Salomón acaba de describir cómo Dios se ocupó de las necesidades sexuales de un esposo en un matrimonio. O sea, siendo ese el caso, ya le explicó todo lo bello que debe ser, todo siendo así, el caso no tiene sentido que el hombre caiga en la trampa de una mujer ajena. Él no debía caer en esa trampa, y explicando todo lo que Salomón acaba de decirles y todo lo que ha dicho pues anteriormente. Dice que los caminos del hombre están delante de Dios, eso lo sabemos todos. Esto es un recordatorio importante para cualquier pecado, para cualquier persona que esté pasando una tentación. Es la naturaleza humana pensar que el pecado puede ser excusado si nunca nadie se entera. Si hacerlo en un lugar como antes hacían los pecados, en lugares oscuros, hermano, así lo hagas en una mina a 300 metros bajo la tierra, los ojos de Dios lo ven. Y si no, como yo le dije a alguien, los ojos de Dios por supuesto que lo ven, pero también tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda está contigo siempre. Él sabe todo lo que tú haces. Y yo se lo dije en el caso que esta persona me dijo que a mí me da pena ir a confesar ese pecado. Y yo le dije, vamos a poner las cosas en contexto. Te da pena ir a confesar el pecado para recibir el perdón de Dios, pero no te dio pena cometer el pecado delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de tu ángel de la guarda. Entonces, para ofender a Dios no te dio pena, para reconciliarte con Dios te da pena. Hay algo extraño en esa pena, y esa pena viene de alguien que tiene los valores torcidos. Y es así. En toda la vida, ningún pecado está oculto a los ojos de Dios. Y siempre, en todos los lugares, la sabiduría consiste en reconocer
que nuestra vida está bajo siempre observación y dentro del gobierno, del dominio de Dios. Porque a veces cuando nos damos cuenta de eso, es muy tarde y las condiciones son severas. Dice que la idea de los caminos son como vagones en una pista, que si lo sigues continuamente se hace un hábito. Y vuelvo dice que quedas atrapado con cuerdas de pecado. Vuelvo a repetir, el pecado sexual del adulterio es un quebramiento del pacto matrimonial, que es semejante tan fuerte como a Cristo con la iglesia. Ese pecado específico del adulterio atrapa y destruye, trae muerte, es un pecado de muerte, no trae vida. Por eso nos lo dice Salomón a través de esta enseñanza. Apártate, apártate, ni siquiera te expongas. Es el primer paso que tienes que tener, porque todo pecado, y este pecado en específico, conlleva la muerte. Puede ser la muerte espiritual del matrimonio, la muerte espiritual de la relación con tu esposa, de la relación con tus hijos, el envenenamiento de la vida de tus hijos para todo un futuro, cuando pasan por el trauma de un divorcio, cuando se enteran que hubo, todavía más, cuando se enteran que hubo infidelidad en los padres. Y todo esto, hermano, puede comenzar con una sola mirada, con una sola conversación que pareciera algo así como, no puedo decir la palabra, como algo de un sex appeal, algo que envuelve, algo que tú quieres demostrar que tú eres atractivo, con una cosa tan sencilla, hermano, ahí viene la manzana envenenada. Y recuérdate, el adulterio, lo vuelvo a repetir, es un pecado mucho más allá que un pecado sexual. El pecado sexual también está en el sexto matrimonio, es pecado. Pero si la persona tiene un contrato, un pacto delante de Dios, un sacramento, es un pecado gravísimo, comparable con el asesinato y con la idolatría. Espero que esta enseñanza te haga reflexionar, hombre o mujer, hoy en día todo es posible, y si caíste, arrepentirte, porque lo bueno es que el Señor siempre perdona, y si no, estarte en guardia para no caer y llevar muerte espiritual a tu familia. Que el Señor te bendiga, te guarde, te conceda la paz y mantente sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.